Entonces, vamos a empezar quizás un poquito rápido, pero es para ahorrar tiempo y para que, pues bueno, sea sobre todo lo más fácil posible. Quizás algunos de estos ejercicios parezcan complejos, pero realmente no tienen pues mucha complejidad. Y por favor, si alguien tal vez tiene una opinión, si cree que pues hay otra forma u otro proceso de realizar estos ejercicios, bienvenido sea su opinión, porque realmente, como les dije dentro del grupo, pues esto es más bien un tema de enseñanza y cada quien pone un ladrillito pues, para lograrlo, ¿no? Entonces, realmente yo puedo tal vez equivocarme en algo y tal vez pues se tenga una mejor respuesta. Entonces, siéntanse libres de preguntar, pueden alzar la mano y me pueden preguntar o pueden incluso pues decirme qué proceso creen ustedes que sería el correcto. Muy bien, entonces podríamos comenzar con el primer ejercicio. Vamos a leer, nos dice, con objeto de comenzar un trabajo nuevo a distancia con AB Hammond Engineers, Jane recibió un préstamo de $1,000 con un interés del 10% anual durante 4 años, ¿no es cierto? Lo demás, pues es un poco, digámoslo así, es un tema más bien de relleno hasta este valor de acá, ¿no es cierto? Que nos dice que es un flujo efectivo neto cada año, nos dice por cada uno de los 4 años. ¿Qué quiere decir esto? Que este flujo es constante, o sea que cada año va a recibir pues este numerito de aquí, este valor de aquí. Entonces ya podemos decir ahí o podemos acercarnos a una definición que ya es muy conocida dentro de ingeniería económica, que serían las anualidades. Entonces, es importante porque sí nos puede servir ese dato, aunque ya les voy a mostrar cómo se podría realizar el ejercicio, pero podemos utilizar este dato, por supuesto, dentro de nuestra resolución. Aquí, como tal, no nos dice qué es lo que tenemos que buscar, pero nosotros ya podríamos intuir qué es lo que nos pide, porque si vemos, tenemos un préstamo, que en este caso vendría a ser el valor presente o el valor actual. Tenemos una tasa, ¿no es cierto? Vamos a ir agregando eso, valor presente, valor actual. Tenemos también una tasa, ¿no es cierto? En esta tasa, pues es una tasa anual. También tenemos el tema de, podemos ver aquí, 4 años, que vendría siendo nuestro número de años o número de periodos. Sería 4. Bueno, aquí podríamos poner anual, al igual que la tasa, ¿no? Tasa anual. Realmente que se ponga o no anual, pues no es necesario, pero sí nos ayuda a ubicarnos y a comprender con qué valores pues estamos tratando y en qué tipo de, de unidades lo estamos expresando, porque a veces pueden ser en meses, otras veces en años, y pues por supuesto, siempre necesitamos que todos estos valores tengan que estar pues en una misma unidad de tiempo, ¿no es cierto? Sobre todo los valores de porcentaje y periodo de tiempo. Pero bueno, vamos a continuar. Como les había comentado, ya tendríamos los años, perdón, ¿qué digo? El valor actual, tendríamos también 10%, que es nuestra tasa. Esta tasa pues es anual. Y también, por supuesto, los años, que en este caso serían 4 años, con lo que tendríamos los valores primordiales para empezar a calcular pues cualquier otro tipo de valor o de pago. Aquí también tenemos algo importante, que como les había comentado, hacía referencia a los pagos, o mejor dicho, a las anualidades. Entonces, vamos a comprobar, aquí nos está diciendo que se realizan estos, o existe este flujo de efectivo neto cada año, que es de 315,47. Eso es lo que nos especifica ahí. Nosotros vamos a ser un poco curiosos e intentar ver si es que las anualidades de estos valores que nosotros ya tenemos corresponden a esta anualidad, ¿no es cierto?, que se nos está presentando. Vamos a ponerlo de otro color. Y de esa manera, pues, conocer si este valor, pues, es interesante, es importante o no dentro de nuestro ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a calcular, podemos hacerlo de las dos maneras. Recuerden siempre hacerlo de las dos maneras dentro de los ejercicios que vayan a subir ya a las asignaciones. Porque si bien es cierto, Excel nos permite calcular estos valores,
pero también nosotros debemos realizar el proceso de manera manual, sobre todo para hacer una comprobación que realmente pues es muy útil para conocer si estamos en lo correcto o no. Entonces, vamos a realizar, pues, en este caso, yo realizaré el método en Excel para ahorrar tiempo, pero ustedes pueden utilizar las fórmulas de siempre, de toda la vida, que nos hablan de anualidad de valor presente o anualidad de valor futuro. Aún así, vamos a ver, permítanme para ponerles cuáles son las fórmulas de esas anualidades y de esta manera pues tengan mejor conocimiento las personas que quizás pues no tengan las fórmulas a mano o se hayan olvidado. Bueno, pues serían estas de acá. Recuerden que nosotros estamos trabajando actualmente con lo que sería anualidades al finalizar o anualidades vencidas, ¿no? Al finalizar un periodo o anualidades vencidas. Entonces, aquí se puede observar mejor, ¿no es cierto?, las anualidades, las fórmulas de anualidades vencidas. Las anualidades anticipadas es algo que no vemos, así que no vamos a ahondar en esas fórmulas, sino más bien en estas. Entonces, recordar estas fórmulas, tómenle una captura si desean, y con esto trabajaríamos en la parte manual. Pero ahora lo vamos a desarrollar por Excel. Vamos a poner anualidad y vamos a comprobar si el número 315.47 que tenemos ahí es el número de anualidades de estos valores. Lo que vamos a hacer es más pago, TAF, o también le podemos poner el paréntesis si ya nos fija la fórmula, y empezamos a poner los valores. Tasa del 10%, número de periodos de 4 años, y el valor actual en negativo, ponemos menos y seleccionamos el valor. También podríamos, que bueno, no es necesario, pero podríamos poner que es al finalizar el periodo o de anualidad vencida. Y con eso tendríamos pues este valor. Ahora, como se darán cuenta, ese valor es el mismo valor que se nos da a nosotros y que se nos dice que sería el flujo de efectivo equivalente a esos 315,47. Por ende, como son, por así decirlo, es la anualidad de estos valores, lo vamos a tomar más bien para ver qué se puede hacer con ella. Carlitos, Ahora, disculpe que le interrumpa. sí, Natalia. ¿Puedes, disculpa, volver a poner como hiciste la fórmula manual, ahí donde dice anualidad, que dio 315,47? Por supuesto, Natalia, sí, no te preocupes. Mira, aquí tenemos, pones primero más o igual y vas a poner pago. Y entonces te va pago y en este caso podrías poner paréntesis o podrías poner tab en la computadora, la forma en la que más te sientas cómoda. A partir de ahí, lo primero que te pide es la tasa, tomamos el 10% anual, luego, punto y coma, agregamos el número de periodos, que en este caso son 4, hablamos de los periodos de tiempo, y finalmente agregamos punto y coma y ponemos el valor actual, que en este caso sería de $1,000, pero siempre le agregamos el menos, porque si no le agregamos el menos va a pasar esto, va a ponerse negativo, cosa que pues no nos conviene, porque no queremos un valor negativo como tal. A partir de ahí ya podríamos cerrar la fórmula. Yo recomiendo que se le agreguen dos puntos y coma más. ¿Por qué? Porque cada punto y coma salta, por así decirlo, un requerimiento. Si te das cuenta aquí, nos pide valor futuro. Eso no tenemos. Por ende, ponemos el punto y coma y salta ese requerimiento. Y va al tipo. En el tipo, como estás viendo en la parte de abajo, aquí en estas fórmulas, ¿no es cierto?, podemos poner tipo 1 o tipo 0. Tipo 0 habla de anualidad vencida, que es lo que estamos utilizando. Por eso le vamos a poner de tipo 0. Entonces aquí ya tenemos, por así decirlo, nuestra fórmula y nos va a dar ese valor. Listo, continuando, como ya tenemos este valor, vamos a dejarlo aquí guardado, por así decirlo, para conocer si es que nos puede o no servir para el desarrollo de nuestro ejercicio. Como les había dicho, ¿qué es lo que nos hace falta aquí? Nos hace falta el valor futuro. Por ende, sería lo que tendríamos que calcular razonablemente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, podemos hacer lo siguiente.
podemos utilizar la propia fórmula de valor futuro, que como ya sabrán es valor futuro igual a valor presente, y todo esto multiplicado por 1 más, y en este caso es la tasa de rendimiento o la tasa de retorno, y todo esto elevado al número de periodos. Esa es la fórmula de valor futuro y tenemos todos esos ingredientes acá. Si se dan cuenta, tenemos valor presente, la tasa de interés y también el número de periodos. O también, aquí hay otra propuesta interesante, pueden hacerlo de las dos maneras y realmente pues creo que el mérito será el mismo, ¿no? Será, por ejemplo, se puede utilizar la anualidad. En este caso, ¿cuál es el valor que tendríamos? Sería el valor presente. Podríamos utilizar anualidad de valor presente y con esa fórmula despejar, perdón, podríamos utilizar anualidad valor futuro y con esa fórmula despejar el valor futuro porque ya tenemos la anualidad, tenemos la tasa de rendimiento o la tasa de interés y tenemos el número de periodos a más del valor presente. Entonces, realmente podemos hacer de las dos formas, ¿no? Yo recomiendo la que ustedes pues consideren más, quizás la que les guste más. Puede ser que alguien se incline por esta, que es sencilla, o algo más grande, pero que sea como que mucho más vistoso para su ejercicio, ¿no? Entonces, yo lo voy a hacer por la forma sencilla, por el tiempo principalmente. Y como verán, sencillamente aquí lo vamos a hacer por Excel. Lo pueden calcular por la fórmula manual y por Excel, como les digo. Pero ahorita lo vamos a hacer por Excel. Tenemos aquí, tomamos la tasa, número de periodos, pago, nos dice pago. Aquí nosotros podemos utilizar tranquilamente nuestro valor de anualidad. O, en su caso, el valor actual. Ahí dependerá de nosotros. Yo, por ejemplo, voy a hacerlo de las dos maneras para que vean que nos va a dar el mismo resultado. Pagos se traduce en anualidad, o sea, pagos igual a anualidad. Entonces, yo voy a poner mi anualidad, ¿no es cierto? Y ya no voy a poner mi valor actual, porque ya estoy proporcionando, por así decirlo, un dato sumamente importante. Sino más bien le voy a poner punto y coma y salto al tipo de anualidad, que sería de tipo vencida. Como verán, aquí me faltó el menos, que siempre debe estar presente en el valor más grande, que en este caso sería la anualidad. Le pongo un menos y ahora sí se convierte en un valor positivo. Entonces, el valor final o el valor futuro va a ser 1464.10. Vamos a comprobar si esto es cierto, porque puede ser que no sea así. Incluso, permítanme, vamos a revisar, porque creo que hay un pequeño error en esto. Vamos a ver, valor futuro, tomamos la tasa, número de periodos, tenemos también, aquí ya no vamos a elegir el pago, entonces agregamos un punto y coma. Vamos a elegir nuestro valor actual. Y finalmente, en este caso sería el tipo de anualidad. Como veremos, pues nos da lo mismo. Esos 1464 con 10 centavos, ¿no es cierto? En ambos casos nos da lo mismo. Lo hicimos con la anualidad y lo hicimos también sin la anualidad y solo con estos valores de acá arriba. Entonces, en ambos casos nos daría ese valor. Ahora, ya tenemos, por así decirlo, el valor final. Permítanme un momento para compararlo, porque creo que nos da un valor demasiado bajo. Un segundito. Vamos a detener un rato la pantalla. Y permítanme, por favor, abrir otro documento. Sí, está bien. Ese es el valor. Perfecto. Entonces vamos a volver a compartir pantalla. Ese sería nuestro valor, esos 1464. Y eso sería todo el ejercicio. Ahora, continuando, tenemos nuestro, o mejor dicho, un segundo ejercicio, en donde se nos pide algo también parecido, porque nos habla de un monto. Vamos a leer bien el ejercicio. Nos dice, suponga que usted obtuvo un préstamo de $50,000 con un interés del 10% anual.
y que acordó saldarlo con 5 pagos iguales. 5 pagos iguales se refiere, por supuesto, a las anualidades. Entonces, hablamos de cuál sería el monto de cada anualidad. Por ejemplo, pueden ser $300 cada año, ¿no es cierto? 400, etcétera. Queremos saber ese monto. Entonces, por supuesto, lo primero que vamos a estar buscando es mi anualidad. ¿Cuál será mi anualidad por año? Ya tenemos aquí también los valores. Tenemos un préstamo que va a ser siempre o valor presente o valor actual de $50,000. Tenemos un interés que va a ser del 10% anual. Aquí siempre recuerden esto porque es muy importante, no solo poner el número, sino con su debido porcentaje, o sea, el 10%. Si solo ponen el 10, ¿cierto? Les puede aparecer cualquier otro valor y el proceso sería incorrecto. Entonces, siempre poner el número con su debido porcentaje. Y finalmente tendríamos que se salda por medio de 5 pagos iguales, ¿no es cierto? 5 pagos iguales que tranquilamente se pueden dar en un periodo de 5 años, ¿no? Entonces, por eso vamos a suponer que esos 5 pagos iguales se dan en un periodo de 5 años. Las anualidades no tienen por qué ser obligatoriamente de años, ¿no? Pueden ser mensuales, pueden ser trimestrales o semestrales. Pero, por supuesto, la cuestión o lo más importante es que sean pagos similares, o sea, pagos que sean regulares. O sea, 500 en un año y al siguiente año voy a tener esos mismos 500 y al tercero igual y así sucesivamente. O sea, o mejor dicho, así lógicamente tendríamos 500, 500, 500 en cada año. Entonces vamos a calcular mi anualidad. Como sabrán, acá nosotros ya tenemos pues las fórmulas de manera manual, así que podríamos utilizar la fórmula que más nos convenga. En este caso, por supuesto, con los valores que tenemos acá, ¿cuál sería la fórmula correcta? En este caso sería el valor presente de anualidad vencida, ¿no? Porque aquí ya tenemos el valor presente. Entonces podríamos utilizar esa fórmula. O si quieren pueden utilizar la fórmula de valor futuro, pero para eso tendrán que calcular el valor futuro primero, ¿no es cierto? Hay para todos los gustos realmente. Y bueno, nosotros vamos a calcular en Excel de manera sencilla. Como ya les dije, pago es la fórmula para calcular la anualidad. Nos pide una tasa, que sería del 10%, el número de pagos, perdón, número de periodos, que serían de 5 años en este caso, y el valor actual o valor inicial o el valor presente. Ponemos nuestro menos y tomamos el valor de los 50,000, ¿no es cierto? Finalmente nos dice valor futuro, nosotros no tenemos eso, ponemos un punto y coma, otro punto y coma, ¿para qué? Para decirle a la fórmula que nuestra anualidad es al final del periodo o anualidad vencida. Cerramos y nos sale ese pago. Nuestra anualidad sería de, a ver, vamos a ponerlo bien, $13,189.87. Ahí lo tenemos. Incluso podríamos hacer la fórmula manual para ver si es que es correcto, ¿no es cierto? Para no confiarnos en un solo valor. Y sería de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la fórmula necesaria, la de valor presente. Vamos a despejar de manera que anualidad va a ser lo que tengamos que calcular y por ende toda esta fracción de aquí va a pasar de este miembro a este de acá. Va a pasar como, si aquí está multiplicando, pasa a dividir, o sea, el valor presente se dividirá con toda esa fracción, ¿no? Entonces aquí vamos a hacerlo rápido. Tomamos ya el valor presente, esos $50,000, y vamos a realizar la división de manera, pues, bastante ágil, ¿no es cierto? Vamos aquí, nos pide I, que en este caso sería la tasa, ¿no es cierto? Que es del 10%. ¿Qué nos pide también? Nos dice que tenemos que poner aquí 1, restar, primero 1, más I, en este caso otra vez la tasa. Vamos a tomarla, bueno, aquí
no estaba como fórmula. Recuerden siempre poner el más al inicio de toda operación que vayan a hacer en Excel. Y bueno, vamos a poner 1 más i, que en este caso es la tasa, y elevar todo esto a la n, al número de periodos negativo. O sea, pongo menos y agrego la celda donde está mi n, o mi número de periodos. Nos daría 38%. Y por supuesto, esto se dividirá junto con, finalmente, esos 50.000 para darme mi anualidad. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos, podríamos hacer esto, podríamos tomar el 50.000 dividido, paréntesis, tomamos 38, dividido para 10 y cerramos el paréntesis y así podemos realizar pues nuestra fórmula manual y como se darán cuenta nos salió el mismo resultado. Tenemos ambas anualidades que serían... Brother, Ajá. disculpa, ¿le puedes poner el 38? No me salió. Creo que le hice mal en algo. Ah, por supuesto, sí. Mira, ahí está. A ver. Menos, ya más, el B25. El B25 es la tasa, ¿no? Sí, sería la tasa del Ah, ya, 10%. se me fue ese negativo. Ah, ya, ahí sí Por ya me supuesto, salió. Ya me perfecto. salió. Y ya, Listo. brother, otra preguntita, Ajá. en los ejercicios no se les va a poner la fórmula del f de x, o sea, como nos enseñó el mister, eso de insertar función, eso ya no, es lo que, de la Ok. anualidad, ¿no? Sí, Ya mira, no el recuadro. no es necesario, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo aquí es mucho más ágil. Excel, como tú lo dices, Excel te permite poner fórmulas de dos formas, de dos maneras. La más, digámoslo así, la más completa, la más, y también la más compleja, es primero vamos a insertar función. Aquí nos dice, escriba una breve descripción de lo que desea hacer. Nosotros queremos calcular pagos, ¿no es cierto? Un pago, que sería una anualidad. Y Ah, aquí ya, te ya, permite. ya, ya, ya. Entonces tú puedes, digámoslo así, puedes recortar todo este Ah, ya proceso es lo mismo. con sencillamente poner el nombre de lo que tú estás buscando dentro de una celda de Excel, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es lo que hace? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sencillo, más y la palabra clave, en este caso pago, o también puede ser valor futuro. Aquí Ah, tienes ya. valor futuro. O Ah, incluso ya, valor listo. actual. Perfecto. Entonces, de esa manera te acortas muchísimo el tiempo y puedes realizar los ejercicios con mayor agilidad. Listo. Carlitos, disculpe, entonces podríamos hacer como nos estás enseñando ahí donde dice anualidad, directamente o utilizando esta fórmula donde dice valor presente de anualidades vencidas. A ver, en este caso sí, o sea, yo recomiendo que se lo haga desde las dos formas, porque el profesor lo había dicho anteriormente. Él quería que se lo haga desde Excel, como lo hicimos acá, si te das cuenta, que ya Sí. eso lo pones pago y rellenas pues los espacios necesarios o digamos, las cantidades necesarias. O también, mejor dicho, y a más de lo de Excel, tienes que hacer la fórmula manual, que sería esta de acá, esto de aquí. Que como verás, Brother, una última, ¿le ajá, puedes poner ahí, le puedes poner en la respuesta de cómo le hiciste? por supuesto, ahí está. O Ya, a ver. quisieras la de acá, la de Excel o No, la la manual. otra, Ah, ya ajá, la listo. mano, la mano. A ver, le pusiste primero allá el de ahí, después ya, ya le dividiste eso. Ya, el 25, allá. Ya fuiste sucesivamente. Sí. Allá acá. Ujú. Listo. Entonces, de esa Ya, manera, ya me sale. pues, perfecto. De esa manera, nosotros tenemos que realizar dentro del trabajo, la asignación, tenemos que hacer de las dos maneras. Por eso sí les recomiendo que copien las fórmulas que están a nuestra derecha, de valor presente, anualidad vencida, y de valor futuro, anualidad vencida. Listo. Y finalmente tenemos el último ejercicio. En el último ejercicio, yo realizaría pues la pregunta A y la pregunta B, pero la pregunta C, sinceramente, no he encontrado una manera de darle un significado. Entonces, quizás podamos
hablar un poco más de ella, pero sí quisiera que el profesor pues, nos ayude explicando esto porque esta parte sí está un poquito confusa. Con todo, vamos a iniciar leyendo la pregunta. Nos dice, International Potash obtuvo un préstamo de 50 millones. Este préstamo se amortizó durante 10 años con un 10% anual. Dice, el acuerdo estipulaba que el préstamo se saldaría en 10 pagos iguales con el interés cargado al monto principal y no al saldo insoluto. El saldo insoluto habla del saldo no pagado. Entonces, en este, por así decirlo, nos estaría diciendo que nuestras anualidades tienen que ser vencidas, de tipo vencidas o anualidades pagadas al final del periodo. Entonces, de esta manera podemos empezar con la pregunta A. Nos dice, ¿cuál es el monto de cada pago? Nos estaría diciendo aquí, nosotros ya lo sabemos, que cuando habla de saldaría en pagos iguales, nos está hablando de una anualidad. Siempre las anualidades son pagos iguales en periodos de tiempo. Por ejemplo, 5 años, pues si la anualidad es anual, valga la redundancia, pues se harán 5 pagos durante ese periodo de tiempo. 5 pagos que van a ser totalmente iguales. Entonces, como nos está diciendo que se salda en 10 pagos iguales, ya nos habla de anualidad, ¿cierto? Interés cargado al monto principal. Esto a mí personalmente me dio un poco de miedo porque al inicio no entendía a qué era lo que se refería con interés cargado al monto principal. Pero después comprendí que realmente es muy sencillo si es que lo vemos, por así decirlo, más simplificado. Tan solo tenemos que decir interés cargado al monto principal. ¿Cuál es el monto principal? Los 50 millones de dólares de préstamo. Así de sencillo. Entonces, para no hacernos mucho problema, vamos a desarrollar el ejercicio de una forma interesante que vimos hace algún tiempo y de la manera normal, que sería sacando o calculando la anualidad en Excel. Entonces vamos a tomar los valores que nos importan. Primero, valor actual o valor presente. Por supuesto, esos 50 millones los tenemos ahí. Luego tenemos el tema de los 10 años, que es N, ¿no es cierto? Número de periodos. Periodos sería anual, ¿no es cierto? Porque son 10 años. Luego tenemos el porcentaje, la tasa de porcentaje. Siempre revisamos si dice anual. Aquí sí dice, entonces va también sin ninguna modificación. Y finalmente, lo que nos hace falta para llegar a lo que estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? El monto de cada pago, nuestra anualidad. Entonces, como buscamos una anualidad, ¿qué es lo que necesitamos? Valor presente necesitamos, vamos a verlo en nuestras fórmulas, porque las fórmulas nos ayudan a conocer qué necesitamos. Valor presente, aquí necesitamos también la tasa y finalmente el número de periodos. Y es que sí, la verdad, normalmente las anualidades solo requieren 3 valores principales. Un valor presente o un valor futuro, no los dos, no es necesario, solo uno. El número de periodos y finalmente la tasa, solo eso. Y con eso ya podemos calcular nuestra anualidad. Entonces, la próxima vez que vean 3 valores o 3 datos de esta naturaleza, ya podemos saber qué corresponden o que nos permiten calcular una anualidad. Entonces, aquí hacemos el proceso de toda la vida. Ponemos pago, ¿no es cierto? Paréntesis, y vamos primeramente a lo que nos pide. La tasa, 10%. Número de periodos, 10 años, y nuestro valor actual en negativo, ¿no es cierto? Que va a ser esos 50 millones. Valor futuro no tenemos, pero tampoco necesitamos. Entonces ponemos aquí un punto y coma, ponemos otro punto y coma para llegar a tipo, ¿no es cierto? Y finalmente ponemos que es final del periodo y cerramos con un paréntesis. Y nos sale que nuestras anualidades son de, en este caso, $8,137,269.74. Ya. Tenemos ya nuestro cálculo en Excel. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer otro proceso interesante para resolver esa duda que teníamos de, que nos dice, ¿no? El acuerdo estipulaba que se saldaría en 10 pagos iguales
con el interés cargado al monto del principal. Habíamos dicho que el monto del principal, ¿cuál era? Esos 50 millones de dólares. Entonces vamos a cargar esos 10 pagos de forma igual, ¿no es cierto? Para ver si es que nos da lo mismo, esta misma anualidad. Ok, entonces vamos a calcular eso. Solo permítanme revisar bien si está la anualidad. Tenemos tasa. Tenemos la tasa acá. Bien, bien, listo. Uy, aquí hubo un pequeño fallo, listo. Entonces vamos a coger primeramente este valor de acá y le vamos a sumar el 10% del mismo valor. Entonces para esto tomamos 10% y multiplicamos por el mismo valor, esos 50 millones, ¿cierto? Eso nos dará que, a ver, vamos a ver qué hay. Bueno, parece ser que hay un error, vamos a corregir eso, poniendo primeramente paréntesis, 10%, y lo multiplicamos por esos 50 millones. O sea, el mismo valor se suma más el 10% del mismo valor. Así de sencillo. Y tenemos que son 55. Ahora, este es mi año 0, mi año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo quiero calcular cuánto va a ser, por así decirlo, mi anualidad, o mejor dicho, perdón, mi valor futuro dentro de todos estos años. ¿Ok? Ahora, a ver, vamos a ver aquí. Ya, listo. Explico un pequeño detalle. Aquí nosotros ya calculamos nuestra anualidad y con eso ya podríamos saber cuál es el monto de cada pago. O sea, no, o mejor dicho, en pocas palabras, esto ya está saldado. Ahora vamos a nuestra pregunta B, que es aquí donde estoy aplicando pues lo que ven acá, ¿cierto? En la pregunta B nos pide cuál es la cantidad total de intereses pagados. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos la cantidad total de intereses pagados? Por supuesto, con nuestro valor futuro. Entonces, para reducir el tiempo y para hacerlo más sencillo, ponemos más, valor futuro, ponemos nuestro paréntesis, tomamos todo lo que nos pide, tasa del 10%, periodos del 10, perdón, nos pide un pago, nosotros podríamos calcular ya con esta anualidad y lo vamos a hacer para, digámoslo así, hacerlo de manera mucho más didáctica. Valor actual podríamos ponerle, pero en este caso solo podemos poner uno, o pagos o valor actual. Entonces nosotros elegimos en este caso el pago. Por ende, ponemos otro punto y coma y cerramos con 0 para finalizar, o mejor dicho, para anualidades al final del periodo. Esto es lo que nos saldría, o la cantidad total de intereses pagados. Ahora, en este caso yo había, por así decirlo, creído que el valor futuro no responde a la pregunta como tal, porque el valor futuro no solo incluye los intereses pagados, sino también incluye esos 50 millones de dólares del préstamo. Por ende, podríamos decir que los intereses que realmente pagamos van a ser el valor futuro menos el valor actual. Estos serían los intereses como tal. Justamente. Ok, entonces aquí sí entra en juego lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no es cierto? Brother, Esos disculpa cómo le hiciste el interés, se me acaba el internet, se me trabó. Ah, ya listo, mira. Tomas el valor futuro y le restas el valor actual. Y eso serían los intereses, la cantidad total de intereses. Como les digo, esto es quizás por el hecho de que nosotros cuando tomamos el valor futuro no solo estamos tomando la cantidad de intereses listo, pagados, sino también, gracias. perfecto, sino también el tema del valor actual. Por supuesto, el valor actual no pertenece a un interés, ¿no? Entonces, por ende, nosotros restamos del valor futuro el valor actual. Y ahí sí tenemos los intereses. Y como verán, acá aparece lo mismo. Si nos damos cuenta, al finalizar esos 10 años, ¿cierto? Tenemos un valor futuro que corresponde a nuestro valor de acá.
a esos 129 millones. Es lo mismo. Porque básicamente estamos calculando todos los intereses anuales, ¿no es cierto?, que por así decirlo, tenemos que pagar por ese préstamo desde 50 millones, que vendría siendo nuestro valor principal, ¿no es cierto?, o monto principal, esos 50 millones, y todo lo que va, por así decirlo, sumándose a esa cifra cada año, termina dándonos nuestro valor final. Entonces, tanto en Excel como en este cuadrito de aquí, tenemos los mismos valores o resultados. Y la C, como les Ese dije, cuadro no me salió. ¿Cómo le hiciste ese cuadro? el cuadro es súper sencillo y realmente lo puedes decidir hacerlo o no. Primero pones el valor actual y en la siguiente celda Sí, vas a sí. poner el valor actual y le vas a sumar el 10% del valor actual. Ajá, Justo como se igual ve. el 50%, ¿no? No, aquí Por sería, los 50 millones, perdón, por los sí, por 50 los 50 millones. millones. Ajá, ahí sí. Y de esa manera, pues, tú ya tienes una fórmula que puedes sencillamente arrastrar por el número de periodos que te dice. Pueden ser 5 años, pueden ser 10 años, pueden ser la cantidad de tiempo que quieras. Pero en este ejercicio es de 10 años. Por ende, arrastras 10 casillas abajo y te va a aparecer el valor futuro. Ya me sale. Listo. Gracias. Entonces, finalmente tendríamos esta pregunta de acá. Esta pregunta nos dice, ¿cómo se compara el interés total pagado con el principal del préstamo? El principal del préstamo quizás habla del monto, ¿no? Del monto principal. Ahí podría tener sentido. Pero de otra manera, pues, sería un poco ilógico, ¿no es cierto? Yo había visto que se podría referir tal vez a un interés, a otro interés, ¿no? O a los pagos, pero creo que en este caso se referiría al monto principal, o sea, los 50 millones. Entonces, nosotros tenemos el interés total, ¿no es cierto?, que sería 79 millones. Y también tenemos el principal. Uy, aquí vamos a solo agrandar un poco. Listo. Tendríamos el principal, que serían los 50 millones. Entonces, según su propio análisis, empezamos con 50 millones de préstamo y de la nada ahora debemos lo mismo y un poco más, o mejor dicho, nada de un poco, sino 20 millones más. Entonces, ¿cuál sería su análisis, no? ¿Es una exageración o no? ¿O realmente pues es un valor cercano, un valor lejano? Eso ya queda realmente dentro de su propio análisis. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque, por ejemplo, imagínense ustedes que digámoslo así, piden un préstamo al banco y en 5 años terminan pagando el doble de lo que ustedes pidieron. O sea, imagínense el nivel quizás de abuso que pueda haber. Entonces, ese mismo análisis tienen que ponerlo o plasmarlo dentro de esta pregunta. Y bueno, chicos, como ya nos queda menos de un minuto, pues me despido y espero que les haya sido muy útil. Y también recordarles que el video va a ser subido al canal de OnStudy. Entonces ahí lo pueden ver. Así que les voy a poner el link. ¿No hay respuesta de ese ejercicio? Como tal, no es una respuesta numérica, es una respuesta de análisis. Ah, ya. Sí. Entonces, en YouTube va a estar subido, Carlito. Por supuesto. Creo que, bueno, ahorita tengo que salir, pero en 2 horitas más que seguro que ya está listo el video.